y anunciemos que el reino está siendo manifiesto, que el reino se extiende a través de los hijos, que el reino se extiende, ¿cierto?, para conocer la buena voluntad y perfecta de nuestro Padre. Así que estamos contentos de poder estar en este tiempo y decíamos el miércoles también de que mucha gente se está agregando, está despertando en la quejidad del Eterno. Porque Él lo ha planificado así como el mundo está haciendo una plataforma para el anticristo, dice que su gloria es más poderosa sobre los hijos. Así que lo que está pasando es extraordinario. Le decimos acá con nuestra familia, con la familia de Erwin, despierta, despertemos y hagamos a despertar a muchos. Y hoy más que nunca, y lo repetimos como cada Shabbat, somos más. Y hacemos proclama de esta palabra y la establecemos. Que nosotros no nos volvamos a este mundo, sino que muchos al reino. Por causa de que nosotros caminamos en fidelidad. Así es. Así que, amados preciosos, este es un tiempo que estábamos esperando. Es un tiempo de avivamiento sobre nuestro ser por su verdad. Entonces, agradecemos al Eterno por darnos esta oportunidad y por guiarnos en este camino. Bendecimos a aquellos hombres que hoy están haciendo denuncia con la verdad. Y estamos contra un sistema. Lamentablemente el sistema, hay gente que sigue ideologías paganas, ideologías torcidas, pero más el remanente del Eterno se está levantando con su verdad. Y no tengamos temor. Recién estábamos cantando, ¿cierto?, diciendo que somos más que victoriosos porque Él se hizo para nosotros más que vencedor. Así que, qué bueno estar aquí y compartir una enseñanza más, ¿cierto?, con esta familia, y le damos gracias al Eterno por estar en tu hogar, Erwin. Se siente algo expectante dentro de nuestro corazón que Él está atrayendo a su familia. Y está rompiendo sellos, está rompiendo ligaduras muy fuertes. Conversaba con alguien anoche y le decía, ¿por qué ahora me siento tan sensible? Siento el peso espiritual de lo que se está moviendo. Porque hay más luz, amado. Hay más luz y lo vamos a sentir, vamos a sentir lo que está pasando porque hay más luz en nosotros. Y eso es bueno porque nos estamos dando cuenta de dónde el Eterno nos está sacando, de dónde el Eterno nos tomó de la mano y nos trajo, ¿cierto? Dice su palabra, de las tinieblas a la luz, admirable. Amén. Entonces, por eso que sentimos, antes no sentíamos el peso de las tinieblas, pero a mayor luz, vemos, entendemos y sentimos. Así es. Así que sí, por YouTube tenemos algunos problemas. Se pueden también sumar a la transmisión por Facebook. También estamos por ahí. También está mi hija ahí presente. Así que bueno, como cada chaval, ¿cierto? Estamos con mi hijo, ahora estamos con Erwin. Ella está ahí en el sonido, tratando de, ¿cierto?, de dirigir. Pero no se preocupe, si entiende, eso es importante. ¿Cierto? O sea, no tenemos temor que esto salga así, sino que creemos que la idea principal es que seamos instruidos, y nos gocemos. Y eso, lo demás es un detalle. ¿Cierto? Así que lo importante es que estamos, sabemos que somos hijos. ¿Cierto, Vale? Amén. Amén. Eso. Bueno, perdón por todas las interrupciones, hermano. Hemos hecho lo mejor que hemos
que hemos podido, hemos superado todas las problemáticas que han surgido y ya estamos bien, avanzando con eso. Es muy interesante lo que está ocurriendo en este tiempo porque es como decía mi papá, estamos viviendo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces es como que si la gente que fue llamada para eso lo sintiera desde su interior, sentimos el peso de lo que estamos haciendo. Ya no es ser buenos religiosos como era hace años atrás, sino que estamos experimentando cada vez más, a medida que se van cumpliendo más cosas, hay más personas que se van despertando un hambre verdadero, profundo desde su interior, que quieren conocer más de Dios, porque se han dado cuenta de que los sistemas que el hombre crea no dan abasto y no sirven, porque en algún punto el sistema del hombre se va a caer o se va a corromper, y hemos experimentado las décadas pasadas toda la corrupción que ha habido y toda la manipulación que ha habido dentro de la iglesia. Exacto. Cuando se habla, hijo, en términos de iglesia, se refiere a toda la masa que se llama cristianismo hoy en día. Ya sea por un lado católico, evangélico, todo. Así es, nos referimos a la iglesia como la institución religiosa establecida que determina qué es lo que tiene que creer el creyente, qué es lo que tiene que seguir, qué es lo que tiene que actuar. Si usted nunca nos ha escuchado, o si está recién comenzando, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros vivimos es que el que tiene que dictar lo que nosotros tenemos que hacer, vivir y ser es Jehová, el Creador. Amén. No es ninguna institución religiosa, no es ninguna adaptación para hacer todo en orden y bonito. Ya hemos hablado de esto, de que tenemos dos opciones: si quieres vivir en justicia y en verdad, o si quieres vivir siendo una persona volátil que la lleva al viento para no caerle mal a nadie. No, es que les digamos esto para no caer mal, no, es que hagamos esto en orden y bien, porque Dios nos manda a hacer todo en orden y bonito. Bueno, pero ese mismo Dios que mal estás definiendo ahí también es el Dios que habla acerca de la justicia, que habla acerca de cumplir estas cosas para que estas cosas les haga ir bien, para que se vayan en contra, o sea, no se vayan, sino que no se mezclen con las acciones de los paganos. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho, vayan a hablarle a los paganos, trátenlos con amor, no sea que se sientan mal y su paganismo, algo le va a pasar ahí en su paganismo? Dios no podía haber hablado así cuando había algo que no era real, algo que era que los paganos vivían en sus cosas que eran de las tinieblas, que eran injusticias terribles. No, Dios no les habló de tratar con amor las injusticias. Sí, cuando Yeshua denuncia la corrupción de los sacerdotes de su tiempo y establece verdades, los discípulos le dicen, vaya, se ofendieron. Sí. Se fue por blanqueado, le dijo, ay, se ofendieron. Se ofendieron por lo que le dijiste. Yeshua no se justificó porque él estaba del lado de la verdad. Y estar del lado de la verdad es lo que en este tiempo va a determinar nuestra fe y va a determinar nuestra vida, nuestro destino a seguir. No podemos vivir en sincretismo, en mezclas. Hay que permitirle al mundo vivir su estilo de vida, pero el pueblo de Jehová tiene un estilo diferente, porque tiene una enseñanza que marca su vida, marca lo que a Jehová le agrada que hagamos y lo que le desagrada que hagamos, no porque a él le haga mal, es por nuestro bien, porque quien Jehová desea que su pueblo, sus hijos vivan felices, vivan bien. ¿Y qué lo determina? Tú. Dice, he puesto delante de ti el camino que debes seguir. Si vives en la bendición o en la maldición. Si vives en el camino de los mandamientos o en el camino de la rebelión. Escoge cómo quieres vivir. Lo mismo se lo planteó también Josué al pueblo. Escojan ustedes cómo quieren vivir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es.
Y no vemos en ningún lado a Josué diciéndole, por favor, hermanito, que los paganos no se vayan a sentir mal. Adaptemos un poquito lo que creemos para que los paganos piensen que nosotros somos como ellos. Es una mentalidad, esa mentalidad sincrética, como dicen, nace, ya sabemos con quién nace, ¿no? Sí. Nace en la creación del cristianismo como religión del Imperio Romano a manos de Constantino, el Claro. sincretismo, de ahí nace este sincretismo de unificar las religiones que había en ese lugar. Entonces hemos ido descubriendo a través de la escritura, del contexto de la escritura, siempre lo más importante es contexto, que las cosas que llegaron hasta nuestros oídos en realidad no eran así, en realidad están más mezcladas con cosas paganas. Recién hemos ido rascando la superficie, como se dice, y viendo las primeras cosas, los primeros atisbos de las cosas verdaderas. Entonces, hemos ido descubriendo la profundidad de esto y cómo encajan bien ciertas cosas que se van sumando, que hasta ese momento no sabíamos qué es lo que eran. Hemos visto cómo el Jesucristo que nos presentaron en realidad no es lo mismo que Yeshua, que las cosas que hizo Yeshua. Se cubrió con un manto pagano y se perdió en cierta medida, no, me corrijo, no se perdió, se diluyó el mensaje que Yeshua había entregado, no se perdió por completo, pero está diluido, está mezclado con otras cosas. Claro. Entonces hemos ido profundizando eso y cómo la misma escritura nos da cuenta de qué cosa. Hemos ido tirando bastantes velas. Y lo último que hemos ido viendo ha sido el aspecto de lo que era cómo el Eterno nos quería volver a unir a su diseño original, que era a través siempre de multitudes, hablándole a un pueblo, no a un hombre en particular, hablándole a un pueblo y dándole una promesa a un pueblo. A Abraham, cuando le habla el Eterno, le dice: haré de ti un pueblo multitudinario de grandes personas que llegarán a todos lados del mundo. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y yo no creo que el Eterno estaba diciéndole: tu descendencia será los judíos ortodoxos. El Eterno le está diciendo literalmente: tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Y por qué le estaba diciendo eso? Estas son las cosas que las sacamos de contexto y no las entendemos. Porque el Eterno a Abraham le dio una semilla, por eso se llamaba hebreo, fue el primer hebreo. En un contexto textual, o lo que dice ahí la escritura, se dice que se le llama hebreo porque pasó al otro lado del hebreo, significa eso. Pero también la raíz del hebreo quiere decir que pasó al otro lado. Esa es la raíz del hebreo, pasar al otro lado. Se le asoció al río. Sí, pasó al río, se volvió en hebreo, bueno. Pero la parte interesante es que el Eterno le llama hebreo después de que le da una visión. Dice el Génesis que lo hizo caer en un sueño y Abraham tuvo una visión. Y Abraham vio el otro lado, el lado espiritual, vio la eternidad, donde estaba el Eterno. La continuación y todo eso. Por eso se le llamó hebreo, porque vio al Eterno, vio ahí la eternidad. Y esa es la semilla de Abraham, de los que se vuelven al Eterno con todo su ser y lo aman a Él y saltan al otro lado a verlo a Él. De eso habla también Pablo cuando dice que el accionar de Jehová hacia nosotros, dice que nos sacó del reino de las tinieblas y nos traslada a un reino de luz. Nos pasó de una situación a otra, de un reino a otro. Ese concepto es muy importante, muy bueno lo que mencionas, porque como vemos, el Eterno se está refiriendo siempre en términos demográficos. ¿Qué es demográfico? De personas, de movimiento de personas, y siempre el Eterno habla de ciudades, de reinos, de pueblos, de multitudes, siempre habla de eso. ¿Por qué? Porque Él quería hacer volver a toda la humanidad como una sola persona. Y siempre las figuras bíblicas hacen referencia a eso. Se establece una ciudad donde el Eterno establece ahí su trono. Por eso es tan importante Jerusalén en todas las referencias bíblicas. Y del mismo modo como existe una ciudad que representa el reino del Eterno, también existe una ciudad que representa el reino de la maldad.
Vemos en Apocalipsis que se habla acerca de Babilonia. Babilonia existió como un reino y es de donde se contaminaron todos los reinos del mundo. Fue la primera institución establecida en la cual la maldad empezó a prosperar y empezaron a prosperar los diseños luciferianos a partir de Babilonia. Por eso se representa a Babilonia como el trono de la injusticia. Entonces, es muy bueno lo que menciona Erwin, porque hemos venido enseñando acerca de cómo el Eterno en realidad nos estaba moviendo de un reino a otro. No es aceptar a Cristo en tu corazón. La Biblia hace terminologías en relación al movimiento de una persona de un pueblo a otro. Vimos que primero era el gentil, el que no tenía nada idea ni quería tener nada que ver con el pueblo del Eterno, pueblo como los recibidores de la promesa. Después estaba el forastero. El forastero, el que tenía ciertos tratados, le gustaban ciertas cosas, pero no era parte del pueblo aún. Tenía ciertas cosas que le agradaban, entonces él hacía ciertos intercambios, ciertas transacciones. El Toshab era ese. Y después vimos que había otra figura del Ger, el extranjero que se quería unir al pueblo porque le agradaba todo lo que él veía y se modificaba toda su vida, se iba de su pueblo de origen para irse al pueblo del Eterno. El extranjero que se quería unir. Hemos visto que hay muchas referencias. La instrucción le dice el Eterno a Moisés, esta instrucción es para el nativo y para el extranjero que se quiera unir. ¿De qué forma el extranjero que se quiere unir iba a agradar al Eterno? Vimos que muy inteligentemente le preguntan a Santiago, y Santiago, ¿qué es lo que dice? Les menciona 5 cosas para no ser cortados del pueblo. Los elementos básicos para recibir la aceptación de Jehová. ¿Tenemos que cumplir ciertas cosas para ser aceptados por Jehová? Sí tenemos. ¿Por qué las menciona? Porque son costumbres de los paganos. Menciona la inmoralidad sexual, la sangre, menciona guardar el Shabbat. Y el Eterno dice, si se apartan de esas cosas, yo los aceptaré en mi pueblo, porque mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Fíjense lo grandioso que es esto. Y entonces, Seba, tenemos que hacernos evangélicos. Hemos creado una generación elitista. Muchas generaciones, las últimas generaciones elitistas, en las que si no eres apostólico profético no cabes en mi entendimiento. Si no eres evangélico te vas a ir al infierno. Esa visión sale de la Inquisición católica. Acepta esto por la fuerza o te mueres. Así de simple. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Tienes libertad de acción. O sea, si no decides por esto, bueno, dice, vas a caer presa de la propia consecuencia de tus acciones. Esto está aquí puesto ¿para qué? Para que esto mismo sea lo que te guarde, te proteja, haga que la bendición te llegue, que yo pueda protegerte ahí. Eso es lo que dice la Torá. Eso dice que es la instrucción. Eso nos protege. Es un cerco alrededor nuestro. Entonces, estas cosas son para agradar al Eterno. No es... El mismo Santiago después dice, hombre tonto, dice que piensas que solamente por creer algo es así. Es lo que crees y lo que vives. Son esas dos cosas. Tus acciones también cuentan. Claro que sí. Estaba pensando en la experiencia de Cornelio, que era un soldado romano. Según lo que se dice de él, dice que era un hombre de buen testimonio. Era un hombre piadoso que hacía limosna. Dice que tenía una reputación no solo en su ciudad, sino en toda la provincia. Toda la provincia no se compone de un solo pueblo, o sea, son muchas. Ahora cuando era un hombre que ayunaba, y era un hombre que oraba a las horas en las que lo hacían también los judíos. Este es un hombre que estaba viendo la vida de un pueblo que adoraba a Jehová, y él comenzó a seguir sus pasos. Y Jehová se le revela y le dice, manda a buscar a Pedro para que te explique. Pero ¿cómo vemos que alguien que ni había
aceptado a Yeshua, que ni había sido bautizado, y Jehová se le muestra, le habla, le da instrucciones, y era un soldado romano, no era judío. Porque él creía, y él y su actuar era justo. Claro, la palabra da testimonio de eso, el Espíritu dio testimonio de este hombre. De acuerdo a la Escritura hay algo muy, muy importante que hay que destacar en esto que estamos hablando, ¿no? De que la evidencia bíblica nos muestra de que siempre el despertar espiritual o la conexión, digamos, profunda con el Eterno, ser despertado, esa conexión siempre viene después como consecuencia de vivir una vida justa, de hacer acciones justas. Porque como bien dice, había hombres que ni siquiera eran parte del pueblo y por sus acciones justas el Eterno los tenía en cuenta. Si el ángel le dice, me dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajero a Jope y manda a llamar a un llamado Simón Pedro, que está hospedado en la casa de un Simón Curtidor que vive cerca de la orilla del mar. A veces nosotros, por el hecho de palabra cristianismo, denominación, pensamos que para ser salvo se tiene que ser del cristianismo o se tiene que ser parte de la denominación, pero este hombre no era parte de nada. No era ni judío, no seguía religiones judías, no era judío, pero sí evocaba a Dios y lo buscaba y hacía cosas agradables y Dios lo vio, y es lo que a Dios le agrada, el corazón de un hombre que hace cosas buenas, porque Jehová nos creó para hacer buenas cosas. Y esto no tiene que ver con una religión. A todo ser humano Dios lo creó para que haga buenas cosas. Solo que como nos separamos, claro, la instrucción nos vuelve a que nosotros volvamos a hacer las buenas acciones. Cuando el pueblo del Eterno se constituye como pueblo, ahí Dios, ¿cierto?, los unió en cada, ¿cierto? Pero todas las tribus estaban unidas siguiendo una sola instrucción. Hoy vemos que hay, hablando de términos, ¿cierto?, hay mucha, una separación terrible, y como decía Sebastián también, Dios hizo un pueblo y hasta el día de hoy tiene un pacto eterno con ese pueblo. No dice la Biblia, ¿cierto?, que Él iba a levantar otro pueblo nuevo. Como hoy hay la teoría de reemplazo, que la iglesia es la que reemplaza a ese pueblo. No estoy hablando de la nación, sino al pueblo, la que es la verdadera. Y entonces ahí nosotros como extranjeros, por todo este esparcimiento, como extranjeros entramos a esta quejila, a ese pueblo del Eterno. Claro. Y no nos estamos judaizando, no nos estamos haciendo israelitas, sino que como extranjeros, como Él nos llama, los justos de las naciones. Y creemos en eso. Y seguimos viendo en el plan del Eterno a un solo pueblo. No distintas denominaciones, como hoy en día también se habla de que cierta nación es la tribu de tanto, de cierta nación es la tribu de acá. Entonces dice que Él tiene el pueblo en las naciones. Y la Biblia habla también que todas las naciones son de Él. Así es. Me acordaba adelante cuando hablaba de Jerusalén, en Apocalipsis, cuando se habla de Apocalipsis 21, dice: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo.
y oí una voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Elohim ahora está el hogar de Elohim ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. No habla ni de iglesia, no habla ni siquiera de Israel en particular, habla de un pueblo. Es que eso tira por tierra porque dice Jerusalén, no dice la iglesia cristiana. No dice, no nombra iglesia. Y particularmente eso es muy importante porque vamos a ver algo muy interesante. Por los retrasos de hoy no vamos a alcanzar a todo, pero vamos a continuarlo en el próximo Shabbat. Algo muy interesante que surge a partir de esto, que como les decía, y como digamos de respaldo de evidencia también lo que leía recién, de que se muestra a la ciudad, dice, como el lugar donde mora Jehová. Entonces siempre se está refiriendo a esto, porque está asociado a multitudes de gente, a pueblos. Siempre se habla de reinos, de ciudades. Entonces hay una parte un poco oscurecida acerca de la historia o de lo que hizo Yeshua, que se ve oscurecido por todas estas teologías de reemplazo que han aparecido, que es muy interesante y tiene mucha riqueza y mucha profundidad espiritual. Veníamos viendo hasta los Gerim, el Ger, el extranjero que se quería unir a un pueblo. Sabemos por los recuentos de los evangelios que no era una figura extraña para los judíos, bien digo judíos de esa época, porque Yeshua reprende a los fariseos, les dice, viajan una cantidad enorme de kilómetros para ir a ganarse un Ger, y después lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea que le están enseñando a seguir takanot, mandamientos de hombre, ¿no? Mitzvot, los mandamientos que están en la Torah. Y Yeshua, fíjese, yo les he comentado esto, que Yeshua vino a actuar en bastantes ámbitos, no solamente aceptar a Cristo en tu corazón y ganarte un pasaje al cielo, no, hay varios ámbitos que se ven restaurados por medio de Yeshua y que él viene a introducir. Uno de ellos, y el más físico, digamos, fue el de esta revolución social que empezó a iniciar porque los fariseos estaban completamente pervertidos, estaban paganizados, estaban, como lo que acabo de decir, quieren seguir a Dios, sí, pero bueno, ya tienen que cumplir todos estos mandamientos que nosotros hemos impuesto, y le ponían cargas súper pesadas a la gente, cosas que hasta el día de hoy existen. El Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, y hay mandamientos completamente absurdos donde ellos dirigen hasta qué zapato debe ponerse uno primero en la mañana, y hay debates completos de rabinos acerca de qué zapato deberían ponerse en la mañana. Eso es lo que se llama judaizar, eso es lo que creen los judíos ortodoxos hoy en día. Y en el pueblo ya se había perdido el mensaje original que el Eterno había dado de querer abarcar todas las personas, que todas las personas vengan y sepan estas cosas. Entonces, Yeshua fue un revolucionario, vino a reavivar la Torá de Moisés, la instrucción que Moisés había dejado, y él vino a hacerla cumplir y a sacarle el polvo que le había puesto el espíritu religioso. Eso es lo primero que él viene a hacer. Y hay otro trasfondo más profundo todavía, porque Yeshua introduce acá una figura que también se había perdido en el tiempo. Yeshua habla acerca del reino de los cielos. Nuevamente, fíjese lo que ocurre. Habíamos hablado hasta el Ger, pero hay un paso más, hay una profundidad aún más, que es la profundidad de entrar al reino de los cielos, cómo ser parte de ese reino de los cielos, cuyo requisito previo para poder ser eso o entrar a ese reino de los cielos son todo lo que vimos anteriormente, pasando por el gentil, el que no quería nada, después pasando por el que empieza a conocer un poquito, pero todavía no está muy mezclado, después pasa al Ger, al que necesita cumplir una serie de cosas para ser aceptado como parte del pueblo. Y después viene este último paso, que Yeshua también lo viene a quitar el polvo de encima y viene a reavivar esta figura que aparecía anteriormente, ¿no? Acerca del reino de los cielos, cómo entrar al reino de los cielos. Claro. Es un paso más allá del Ger. Todo es requisito de lo otro, pero también es un paso más de eso. En particular,
vamos a leer algo muy interesante que va a surgir de acá. Juan 3. Hay un episodio que se lee y se pasa por alto para no entender la escritura. Juan 3. Anote ese episodio, regístrelo. Lo vamos a ir desglosando para ver qué es lo que va pasando. Aquí hay un recontra citado, recontra leído, pero se le han impuesto muchas teologías humanas y se ha perdido qué es lo que quiso decir Yeshua realmente. Vamos a ir desglosando qué es lo que es, se vaya siguiendo. Yeshua y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mal escritos judíos, era un principal entre los fariseos. Judíos eran todos, hasta Yeshua era judío, no puede haber separación ahí. Claro. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que ocurre? Nicodemo, un principal entre los fariseos, para ser principal debe haber sido un gran líder, entonces ciertos aspectos debe haber manejado bien. Las enseñanzas de los rabinos, un poco de la Torá, un poco de varias cosas, para haber llegado a ese estatus de principal, ¿no? Y otro detalle, que él le habla en plural. Él le dice: sabemos que vienes de Dios. Entonces él también estaba hablando por alguien más, quizás por otros fariseos que no se atrevían a juntarse con él porque tenían menor rango. Como él era un líder, sabían que a él no le podían hacer nada. Entonces lo mandaron a él a hablar con Yeshua, a decirles: sabemos que vienes de Dios. ¿Qué es lo que le dice Yeshua? Yeshua le está dando una clave acá, que yo creo, ahora entendiendo estas cosas, que a propósito Yeshua hablaba en parábolas y en claves. Y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese que Nicodemo duda, no entiende qué le está diciendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía a qué se estaba refiriendo, por eso le pregunta así de una forma muy literal. Yeshua le vuelve a decir en código, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese un detalle importantísimo que Yeshua le está diciendo. Y vuelvo a hacer referencia a los términos demográficos de personas moviéndose, viviendo en un lugar o en otro. Yeshua le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Prestemos atención a ese detalle. Voy a seguir un poco más. En el 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Yeshua y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Por lo general, con el manoseo religioso se pierden ciertos detalles importantes. Siempre se usa esto para decir: los judíos no tenían idea. No, los judíos eran malos, los judíos eran esto, lo que Yeshua o Cristo lo está. ¿Cómo no vas a saber? Pero hay un trasfondo más profundo, hermano, más profundo de lo que acá está sucediendo, y creo que esto es trascendental, cambiar el paradigma que tenemos en nuestra mente para entender lo que dijo Yeshua acá. El pasaje en particular, Yeshua le respondió:
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando leo esto y me encuentro con todas estas cosas distintas, se me abre la mente y pienso. Y Yeshua le dice, ¿cómo eres maestro y no entendés estas cosas? Quiere decir que lo que Yeshua le está hablando ya era una figura conocida anteriormente. Claro. Pero como los fariseos cambiaron la instrucción y seguían los debates de los rabinos, Nicodemo, que era un fariseo, no era muy versado en la profundidad de la Torá, era más versado en el Talmud, en la Mishnah, en cosas que eran más comentarios. Y Yeshua le dice, pero ¿cómo no sabes esto si eres maestro? No le está retando, no le está diciendo, ustedes los judíos no saben nada, le está diciendo, esta figura debería ser conocida, yo no te estoy hablando de algo desconocido, ¿cómo es que no lo puedes ver? No. Es como le pasó lo que simplemente Yeshua le dijo a los fariseos. Vuestros mandamientos, esa ley que ellos habían creado, dice, cegó a tal grado el entendimiento que los sacó los mandamientos. No pudieron entender la Torá, porque la Torá Jehová ya les había dicho que él apartó un pueblo para hacer de ellos una nación, un reino de sacerdotes. Él era sacerdote y no tenía claro de que pertenecía a un reino. Por eso le dice que si tú no naces de nuevo, si tú no cambias no sales de tu oscurantismo, porque cuando uno está, la tierra dice que estaba sumergida en el agua, nace como del vientre del agua, así nacemos nosotros, del vientre, a la luz. El niño mientras está en la panza no ve la luz, pero una vez que nace sí ve la luz. Era necesario salir para ver. Y esto no entendió nunca que pertenecía a un reino, por eso Yeshua recalca tanto, he aquí el reino de los cielos está con ustedes. Claro, justamente. Claro, porque él lo está enfrentando en el vientre del error que está. Por eso que le dice nacer de nuevo, porque él está en un vientre de... Y primordialmente le está diciendo cómo no entienden estas cosas, por lo que decía. Entonces no tenían la Torá, la instrucción clara. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ocurre algo muy interesante. Retrocedamos un poco. ¿Cuáles son las mismas palabras de Yeshua? Dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué rayos se está refiriendo con esto? ¿Qué pasa? Lo primero que le dice es nacer del agua. ¿A qué está haciendo referencia a esto? A la palabra. Está bien, eso es figurativo, pero también hay algo literal que pasa a través de eso, que es la limpieza a través de la mikvah. Tanto el nativo como el extranjero que quería unirse tenían que pasar por un proceso en el cual ellos tenían que hacer una limpieza de purificación a través de agua. Claro. Y esa purificación de agua es más que renuncio a mis pecados y me limpio. También lo hacían en una forma representativa de cuando el pueblo se forma como nación y tienen que pasar a través del mar para irse al desierto. Entonces también le está hablando en un aspecto de unificación al pueblo. Cambiar de ámbito. Pasar de un lado a otro. Eso es lo que representa la mikvah. No representa... Ahí hay una idea pagana mezclada con esto de la representación de la pureza ritual. Estoy ritualmente puro, que hasta el día de hoy, por la influencia de la religión del zoroastrismo, está mezclado ahí. Lo mismo que hacen de lavarse las manos con el jarrito y orar. Bendito eres tú, del cielo de la tierra, que nos comandó lavarnos las manos. Y en ningún lado en la Torá se puede hacer eso con el jarrito. Eso es un invento de la pureza ritual que había en la religión pagana del zoroastrismo. Pasa lo mismo al cristianismo con esta idea de que el baño es una pureza ritual. Yo ahora sí salgo de esto. Tenía una representación literal de cómo el pueblo pasó a través del mar y ahí se formó como nación, ahí se formaron como pueblo. Claro. Tenían que pasar por eso
el nativo se limpiaba así de esa forma, y también el extranjero tenía que pasar por ese proceso de pasar por la mikvá para ser parte del pueblo. Pablo hace referencia a eso en Corintios. Dice que todos fueron, dice, bautizados en la nube cuando pasan por el mar, cuando cruzan de Egipto a... Claro. Estaba leyendo lo que dice, porque se me dieron tres textos que se relacionan. Dice, Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él, dice, derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Y en Corintios 12 dice que tanto Israel, judíos como gentiles, dice, todos fueron bautizados en un mismo Espíritu. No sé si te suena. El que no nace del agua ahí, del Espíritu. El que no hace mikvá. Juan dijo, yo les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, ¿qué es lo que provoca el nacimiento? Justamente. Sí, probablemente hay alguna mala traducción, porque el gentil no es el que pasó, era el que se quería unir al pueblo, es el que cruzaba. Claro. O el que pasa por el proceso del bautismo. Pero digamos que no es prerrogativa simplemente de Israel. O sea, si el extranjero quería ser parte de, era necesario. Claro, justamente. Hacer esto. El extranjero que se quería unir con un guer e Israel tenía que pasar por el mismo proceso del agua. Es lo mismo que le dice con respecto a la circuncisión, que tiene un aspecto similar. Si un extranjero quería hacerse parte del pueblo, tenía sí o sí circuncidarse. Y este tema también se vio cuando el extranjero comenzó a ser parte del pueblo de Israel, y se habla también, dice que nosotros fuimos circuncidados en la muerte de Yeshua. Habla de una circuncisión en el corazón, no hecha en la carne. Creo que esto se relaciona también en el nacimiento del agua y del Espíritu. No sé por qué Yeshua viene a hablar así, porque ellos ya habían caído sobre una ideología. Claro. Entonces la única manera de salir de esa ideología era volver al principio del Eterno. Era porque iba a ser difícil. Es como Dios tuvo que pasar a hacer algo notorio de un cambio del pueblo, por eso que lo pasa tiene que pasar por el mar. Porque tenía que haber una separación fuerte. Si no, el pueblo iba a retornar. ¿Sí? Claro. Así es. Entonces, y luego después tiene que pasar otra vez por las aguas del Jordán. Te quedó un poco, ahora te toca el Jordán, viejo. Así es, entonces veníamos viendo que hay concordancia en esto. Le estaba hablando algo que ya había sido dicho anteriormente, y ellos estaban tergiversando y malinterpretando las cosas porque estaban bajo un espíritu religioso, un espíritu de querer hacer lo que ellos querían, y estaban paganizados, estaban mezclados. Ahora, aquí es donde comienza algo un poco más fuerte. No se preocupen. ¿A qué se refiere esto con el nacimiento del espíritu? Acá hay una figura mucho más profunda.
Y la primera aparición de este nacimiento más profundo para ser parte del pueblo aparece en Números. ¿Números cuánto? No, perdón. Éxodo. ¿Me alcanzás eso, no? Bueno, Gracias. Éxodo. ¿Qué pasa con la Pascua del Éxodo? Al pueblo antes de irse, el Eterno les habla, dice, tienen que sacrificar este cordero, tienen que comerlo rápido, con hierbas amargas, porque tienen que salir rápido. Esa noche ya iban a tener que escaparse. Entonces, el Eterno en Éxodo 12 habla acerca de algo muy interesante, 12:43. Y el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la instrucción de la Pascua. Ningún forastero comerá de ella. Para que vuestro siervo pueda comer de ella, debe ser circuncidado. El forastero y el jornalero no la comerán. Se comerá en toda casa. No sacaréis fuera de ella nada de sus carnes, ni quebraréis hueso alguno. Toda la congregación de Israel celebrará la Pascua. Y cuando viviera con ustedes un extranjero que quisiera comer la Pascua del Eterno, deberá ser circuncidado y entonces podrá comerla como si fuera uno del pueblo, un nativo del pueblo, dice. Ya que ningún incircunciso podrá comer la Pascua. Instrucción única será para el nativo y para el extranjero que y cumplieron todos los hijos de Israel lo que el Eterno había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese día el Eterno libró a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus huestes. Acá está sucediendo algo grandioso. ¿Qué pasa? Tenemos muchas nociones religiosas que se nos han impuesto, que hemos heredado del paganismo, de la adoración a Mitra, al dios Mitra. Y hemos sacado de contexto y hemos heredado cosas que no son reales. Como esto de que aceptar a Cristo en tu corazón y vas a ganarte un pasaje al cielo y todo eso, eso ya sabemos que es falso. Hay un paralelo en la mitología de Mitra, no se lo voy a comentar hoy, no lo voy a profundizar, pero hay un paralelo entre Cristo y Mitra muy grandioso, muy idéntico. Y hay muchas figuras similares a Mitra que las hicieron pasar como que era Cristo. Sí. Es por eso que necesitamos restaurar esto. ¿Qué quería el Eterno originalmente de nosotros? Y hemos visto cómo va todo ligado una cosa con la otra. Entonces, este pasaje de Éxodo dice algo grandioso, y esto es por lo cual Yeshua le pregunta a Nicodemo, ¿ustedes no saben esto? ¿Eres maestro de Israel y no tenés ni idea? ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua? Yeshua no se estaba refiriendo ni al Nuevo Testamento, ni a las cartas de Santiago, ni a las cartas de Pablo, ni a las enseñanzas de Pedro, ni a ninguno de sus discípulos. Yeshua le estaba preguntando, porque en la Torá estaba, en la Torá y los profetas, ya estaba esto, acerca del nacimiento del agua y del Espíritu. Y acá es donde aparece otra figura interesante. Vamos a irlo desglosando rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo. Aquí aparecen nuevamente los tipos de personas que está hablando el Eterno, o que son, cómo son en relación al pueblo. Le dice primero, ningún forastero comerá de ella. El forastero, el Toshab. Alguien que apenas tiene tratados con Israel, o sea, que le gusta mucho, me gusta, que se siente bien emocionalmente, que por eso va a la iglesia, pero ante la primera dificultad se va. Los residentes temporales. Los residentes temporales, justamente. Y los jornaleros era la gente que iba a trabajar nomás. Los jornaleros es la gente que suele ayudar.
cabe dentro de esa categoría porque iba a trabajar y se iba a su casa, Claro. a otro lado. Seguían siendo parte de Egipto. Es como el neuquino que trabaja en Cipolletti. ¿Cómo lo quiero que trabaje? Es un jornalero que va y viene. Ponele. Ponele. Y cuando viviera con ustedes un ger que quisiera comer la Pascua del Eterno, deberá ser circuncidado y entonces podrá comer la Pascua como si fuera un Israelita. Como Una- cualquier israelita. nativo del pueblo. Claro. La palabra nos habla acerca del nativo del pueblo, un esraj, así. E-Z-R-A-J. Lo tengo que pensar porque S-R-A-J. Esraj. El esraj es el nativo del pueblo, es el que nació dentro del pueblo. ¿No? Que- ¿Ese o ese? S, para simplificarlo al español porque son otras letras. Entonces, ¿qué es lo que dice el Eterno? El Eterno dice que ¿qué tenía que hacer para comer la Pascua? El extranjero que le gustaba al pueblo, que se unía a él y que quería cumplir todas las cosas, Sí, considero. circuncidarse, ¿para qué? Para que pudiera comer de la Pascua y así, ¿qué iba a pasar? Podía comer la Pascua como si fuera uno del pueblo. O sea, después dice, ley única será para el nativo y para el extranjero que viva entre ustedes. ¿Qué es lo que ocurre acá? El ger tenía que circuncidarse y podía comer de la Pascua. ¿Qué es la circuncisión? He escuchado debates evangélicos mucho al respecto, no, es que no hay que circuncidarse, sí hay que circuncidarse, no. Pero ¿qué es la circuncisión? Dice más adelante después, en otros lugares, que la circuncisión se refería al corazón. El Eterno decía, guarde su corazón, que desde su interior nazca esto de querer apartarse del mal y querer servir al Eterno su Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Que les nazca naturalmente, que se aparten de la maldad y que sigan la Torá, la instrucción. Eso es la circuncisión real. Cuando con todo tu ser, con toda tu fuerza tú quieres servir al Eterno porque lo amas y no porque quieras algo a cambio, no con la mentalidad del forastero o del jornalero que solo iba a trabajar, que solo quería algo a cambio. Ese que tiene esa mentalidad no es para el pueblo. El que tiene esa mentalidad de querer ir a hacer negocios para recibir algo a cambio es un toshab, o sea, un residente temporal que va solamente por los tratados, por las transacciones. Aparte la circuncisión que decía era una marca de pacto, porque igual el pueblo se circuncidó, pero seguía pecando. Entonces, eso es una, ¿cómo se llama? En derecho, cuando se estudia abogacía, te enseñan acerca de los precedentes. Un precedente es algo que ya ocurrió antes y con eso que ya ocurrió antes, los abogados saben cómo pueden tratar lo que está pasando ahora. Se llama precedente. Ya había un precedente en contra de este argumento de que, no, hay que cortar la piel del prepucio, sí, no, pero es que no, esto debe ser solo para los judíos, solo para esto. Ya lo habían hecho, ya tenían los varones dentro de Israel la piel de su prepucio cortada y seguían siendo paganos, seguían siendo pecadores, se mezclaban con los paganos, no seguían la voz del Eterno, el Eterno nos mandó a la diáspora por causa de sus propias acciones. Entonces, ¿les sirvió algo haber tenido la piel del prepucio cortada? No, porque se refería a otra cosa. La circuncisión se refería al corazón, se refería a que en primer lugar en tu corazón esté el amor al Eterno por sobre todas las cosas y querer cumplir lo que a Él le agrada. ¿Te puedo leer al respecto? Dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la Torá de Elohim. Pero si no obedeces la Torá de Elohim, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Le está hablando a los israelitas. Y si los gentiles o los ger obedecen la Torá de Elohim, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? Justamente, es un buen refuerzo. Dice, porque está cumpliendo la Torá. Y sigue. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la Torá de Jehová, los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la Torá de Dios, pero no la obedecen.
pues no es un verdadero judío o un verdadero israelita solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la religión. No, un verdadero judío, dice acá, me imagino que se referiste al... Sí, puede ser que la palabra esté mal traducida, ¿no? Sí. Es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Elohim. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra. Acá está hablando de la... Cuando habla de la letra de la ley, no se está refiriendo a la Torah. Se está refiriendo a las disposiciones que tenían los sacerdotes. A lo que está en el Talmud, Claro. no a la instrucción de Moisés. Sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Elohim. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de la gente. Ahí hay algo clave, hermano. Si tu corazón está en querer ser un buen religioso y querer agradar y no querer estar mal con nadie que sea de la religión y esto, tu corazón no está con el Eterno. Claro. Lo que decía ahí, tú quieres agradar más a la gente y eso da cuenta de que un corazón que no está circuncidado. Así mismo. Esa es la verdadera circuncisión, hermano. Agradarse, sí. No entre en los debates religiosos, evangélicos, de que de cortarse la piel de prepucio, y no tiene nada que ver con eso. Hay precedentes de que los nativos del pueblo lo hacían y no les importaba amar al Eterno. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Teniendo un corazón así, el extranjero que se quiere unir al pueblo, teniendo al Eterno en su corazón en primer lugar en todas las cosas para amarlo y para seguir su instrucción al pie de la letra con la justicia y la verdad, podía tener parte en la Pascua, comer del Cordero. Y aquí es donde entra la parte profunda. Y si esto choca con sus conocimientos previos, no importa, lo vamos a profundizar. Al ser partícipe de la celebración de la Pascua, el extranjero con su corazón circuncidado venía a ser, ¿qué cosa? Considerado un nativo, Claro. parte del pueblo. Acá la traducción dice que se le considera como uno nacido del mismo pueblo. Un esraj, se le considera un esraj. Y esto es a lo que Yeshua se estaba refiriendo, con lo cual le está diciendo a Nicodemo. No le está diciendo acepta a Cristo en tu corazón y ahora caminas el camino de la vida. El camino de la vida es un camino mucho más difícil y más angosto de lo que pensábamos. Claro. Mucho más. Tampoco le está diciendo que se tiene que bautizar. Es obedecer la No, porque el proceso del bautizo lo hacía el Ger. Claro. Lo hacía haciendo Ger. Entonces, lo último y con esto ya. Con esto ya vamos hablando. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Falta mucho profundizar en esto. Estamos recién planteando desde el primer aspecto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La palabra, ocurre algo interesante. La palabra es raj. La palabra es raj. Perdí la punta de la palabra, no importa, me acuerdo. De memoria. La palabra es raj tiene una raíz con la cual viene de una terminología agricultural, una terminología de la agricultura. Los pueblos antiguos eran especialistas en diferentes cosas. Los romanos eran especialistas en guerra, los griegos eran especialistas en el conocimiento. Eran términos que, al traducirlos al español o al inglés, no es muy preciso un solo término. Ellos ocupaban un término para describir una cosa súper precisa, muy detallada. Por ejemplo, los romanos tenían una terminología de guerra que era muy, muy precisa, que al día de hoy no lo podemos traducir con una sola palabra. No me acuerdo bien de la palabra precisa.
este momento. Bueno, no importa. En ese contexto, Israel era un pueblo especialista en la agricultura. Siempre se dedicaron a eso. Entonces tenemos términos que son súper precisos dentro de la escritura en hebreo. Por ejemplo, la palabra aviv. Aviv es el estado de maduración de un cultivo en particular, de la cebada, y ese cultivo tenía que estar en un punto muy preciso de la maduración. No podía ser ni muy maduro ni inmaduro. Estaba en un término preciso, entonces los israelitas sabían llamarlo aviv. Era un término preciso porque se dedicaban a eso. Estaba maduro. Entonces, el término sraj también es un término que viene de la agricultura. ¿Y ese término qué significa? ¿O cuál es la raíz más primitiva, digamos, de esa palabra? Sraj también significa, se le llamaba el nativo del pueblo, pero ¿cuál es el significado de la raíz? Todas las palabras en hebreo tienen una raíz de 3 letras que por sí sola significan una cosa, y después le van sumando otras cosas y van mutando el significado. La raíz de la palabra sraj, ¿qué significa? Un brote que nace de forma espontánea. De ahí nace la idea de que el que nació de forma espontánea, un brote que nació de forma espontánea, es porque es parte del pueblo. Ajá. Es parte ya de la planta, de lo que salió. Los términos primitivos nacen eso, de una idea. Una idea nace una palabra. Es como el brote que sale alejado de la planta, pero de la misma raíz. Como un leche. Vamos a profundizar eso. Está ligado a eso. Entonces, eso es un esraj, un brote espontáneo. Interesante. Un brote espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Es muy profundo, y lo que mencionaba Erwin también va de la mano, pero no vamos a alcanzar a profundizarlo hoy. El que nace del agua y del espíritu, bien, ¿qué es lo que está relacionado acá? En una noche, todos los que celebrando esto se volvieron un pueblo, un brote espontáneo. Pero ¿y cuál era para convertirse en un brote espontáneo? ¿Cuál era el requisito? La circuncisión. Y si no había sido nacido del pueblo, tenías que ser un guero, o sea, un extranjero que se unió porque amaba al pueblo y amaba sus costumbres y amaba al Dios del pueblo. Tenían que cumplir eso, y además tenían ¿qué cosa? Que ser parte de la celebración de Pesaj, o sea, comer el cordero pascual. Claro. Y ahí se transformaban en este brote espontáneo que era parte del pueblo. Y ahí nació en una noche del pueblo. Nació nuevamente, y ahí se transformaron en el pueblo del Eterno. No tendré- Yo pregunto, esto se me acaba de venir a mi mente. Cuando nacen, viste que dice el agua y el espíritu, en Pentecostés y el espíritu, y son un solo pueblo. Pero es una representación de esto que había pasado acá, Claro. de que ya se volvieron el... Que nace, sí, claro, porque se estaba preparando eso, nacer del espíritu, Una relación. claro. Claro. Mira que, bueno, determinamos que todo en la Biblia, toda palabra está conectada Sí. a todo suceso. En el Tanaj, lo del Nuevo Testamento, hay partes que hay que analizarlas en contexto. Claro. Claro. Ahora, si leemos solamente el Nuevo Testamento y no leemos los primeros 4 o 5 libros, no entendemos No, ni no, jota. no. Si leemos la Biblia de las cartas de Pablo y no leemos los primeros libros, no entendemos ni jota. Pero, De ahí es donde nace la religión, justamente. Exacto. Sacaron del contexto sí, todo pero- lo que estaba antes y decir, no, esto de a partir de ahora es de acá en adelante. Exacto. Qué poderoso es esto. De poder entender el contexto del cual Yeshua estaba hablando. Porque al final, como se adoctrinaron capítulos, ¿no? Nos sacaron fuera del contexto y seguimos viviendo en un mismo sentido. Porque, Claro, justamente. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo dejo con esto y ya terminamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá presente? Del agua y del espíritu. Del agua podemos asociar lo que es este nacimiento de ser un ger, de unirse, de pasar por la mikvah, de pasar por el agua para ser parte del pueblo. También lo podemos asociar como el primer nacimiento con el que venimos al mundo, el agua de
matriz de nuestras madres. Lo podemos asociar que Yeshua se estaba refiriendo, hay que nacer del agua, o sea, nacer físicamente y también haber pasado este proceso de la mitzvah, del bautismo. Ojo que las palabras de Yeshua son más profundas de lo que aparentan. O sea, ¿a qué se está refiriendo que no entrarás al reino de los cielos y no naces del agua? No era una burda obviedad decirle tenés que ser un ser humano. No era una burda obviedad, no era una canción de Arjona diciendo cosas obvias. Porque, ¿a qué se está refiriendo? A que el ser humano tiene una característica en particular y especial que le puede permitir, si cumple otras cosas, ser parte del reino de los cielos. Claro. ¿Por qué? Porque también hay otros seres espirituales que hay una lucha en contra del ser humano, que esos seres tienen condenación eterna, tienen perdición. Es una parte de él que puede entrar al reino de los cielos. Pero está la otra parte, el nacimiento del Espíritu. ¿Y cuál es el nacimiento del Espíritu? Es unirse al pueblo de esta forma, lo que menciona Éxodo. ¿Por qué? Porque es una representación de que a través de eso que hicieron ahí, lo que acabamos de enseñar, salieron de Egipto, de la esclavitud, para ser parte de ¿qué? Del pueblo del Eterno. Claro. Los extranjeros que se unieron y los nativos del pueblo. ¿Para entrar a qué cosa? A lo que se proyectó a ser el reino de Dios. El reino eterno. Entonces, hay un movimiento ahí de gente hacia qué? Hacia un reino nuevo. Formaron parte de lo que el Eterno estaba creando como la nación de Israel. Como la nación a la que él le dio una promesa, que por medio de esa nación se iba a formar eso en el reino del Eterno. Entonces, ahora, ¿cuáles son esas partes que acabamos de leer del Cordero, de ser parte del sacrificio del Cordero? Bueno, lo vamos a profundizar. Y en lo que nos formamos en un brote espontáneo también lo vamos a profundizar. Pero se necesitan estas dos cosas. No se trata con tu corazón y te ganaste un pasaje al cielo, hermano, porque no se trata de eso. Claro. Hay mucha gente que se bautizó, pero después vivió a su manera, ¿no? Esta es la pregunta que me hacían mucho, a lo largo del tiempo hasta acá. Si te bautizaste, y es la lucha que hay entre la iglesia, si toman esa palabra literal, o sea, ya estás condenado, porque fallaste, o sea, hiciste ese bautismo para nunca más pecar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se resuelve eso ahora? Ahora hay algunos que están tomando cierta postura con esto de la ¿cómo se llama? Sumergirse. Bueno, qué bueno que estamos viendo la escritura, porque dicen que era lo que hacía el pueblo, no era solo un bautismo. Lo están tomando en esta dirección. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo no se trata solo de la acción que hay. Aquí está hablando del corazón, ¿cierto? Está hablando del cambio de mentalidad. Claro, por el tema de la circuncisión y ser parte del sacrificio del Cordero. Y déjeme decirle que lo que considerábamos hasta ahora que era el sacrificio del Cordero no es lo que pensamos. Porque esto precede a la instrucción que le dio el Eterno. El Eterno lo manda a Abraham a hacer el sacrificio de un cordero. Claro. Entonces es un principio más profundo de lo que pensábamos, que era, sí, acepto a Cristo en mi corazón, sí, yo sigo a Cristo. No se trata de eso. Es algo más profundo, hermano. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ahora, por eso que a muchos yo le digo, en el tiempo que llevas en ese lugar donde estás, ponte tu puerta y mira para atrás, de una forma simbólica, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué sigues ahí mismo, estacionado? Entonces, el punto es que, ¿cómo va a funcionar algo que está distorsionado? ¿Cómo va a funcionar algo que está distorsionado? Algo que te impone, algo que es cierto que hemos aprendido, no enseñaron esto tenía que hacerse así porque así dice el Espíritu. Y el Espíritu no dijo que era así. Y eso no era el Espíritu. Claro. Entonces, eso no era el Espíritu. Entonces ahora
creo que se va a formar cierta revolución con todo esto, cierto que bueno que se esté formando, porque muchos van a venir al entendimiento de lo que el Señor dice en su profecía, que en los últimos tiempos va a ser. Hay en el conflicto, digo que esto es más profundo que simplemente pensar en bautismo, porque cuando se habla sobre el fruto de la carne y el fruto del espíritu, dice que quienes practican la carne o andan conforme a la carne, dice que todos aquellos que practican la obra de la carne no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. Sí, se bautizaron, tal vez son parte de una denominación, una congregación, pero si siguen viviendo en la carne y todas las obras de la carne dicen que no se sujetan a la Torá, no se sujetan a la Torá, entonces no podrán entrar al reino. Sí, se bautizaron. No, sí, esto es más profundo, como tú dices, Sebastián. Qué bueno. Va más allá. No se pierda los Shabbats, Bueno, vamos a profundizando esto, vamos a seguir más. Hay mucho más por desglosar, recién el comienzo. Ahora, como le decimos en cada enseñanza, esto es abrir una brecha, para que despertemos, para que no nos quedemos con eso que te enseñaron o aprendiste porque escuchaste. Ahora, ¿cuál es la idea? Es experimentar la revelación, experimentar lo que dice la Escritura y que sea quitado el velo de verdad en nosotros. No se trata de una denominación, no se trata de quién predica mejor o quién tiene la mejor revelación, se trata de la revelación genuina del Eterno para que vivas, dice, para que tus días sean alargados, para que conozcas el propósito de Dios en tu vida, el diseño, la bendición abundante de la que dice su palabra. Muchos hablan de pacto, pero el pacto hay que experimentar a través de la instrucción. Claro. Conocer al Eterno a través de la instrucción verdadera. No los mitos, ni los que sacaron, las cosas que fueron sacadas de contexto, sino volver a nuestra vida real. Y este es el proceso que estábamos esperando, el proceso por el cual yo estaba orando, y dice que muchos serán atraídos. Y esto está sucediendo. Quiero decirte, amado, ten una mente abierta, porque ahí va a poder el Espíritu trabajar. Quizás pueda hacer mucho, quizás te está chocando, quizás, mira, no sé, pero deja obrar el Espíritu de su palabra en tu vida. Así que sean bendecidos, comparta su mesa. Miren, acá tenemos una linda mesa en esta casa, ¿cierto? La vamos a disfrutar ahora. Así que, como decimos cada Shabbat, que el Señor te introduzca más a la Torah, a sus enseñanzas, a sus instrucciones. Amén. Que haga resplandecer tu rostro, que tengas una semana de victoria, que Él cuidará tu entrada y tu salida, y que, como dice, que tenga de ti misericordia. Amén. Así que bendecido, Shabbat Shalom a cada familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, buena semana.